Odriozola. En la lección anterior, la historia del Islam, mientras el profeta Muhammad estaba con vida, llegó a su punto álgido debido a los celos de los hipócritas que circundaban a los musulmanes, quienes tan solo utilizaban el Islam como una mampara para sus objetivos ruines. Esto, dijimos, llegó a este punto cuando el profeta entró en la ciudad de Medina con el Imam Ali o Amir al-Mu'minin. Y ahí construyó una mezquita, la cual no era una mezquita común, era la primer mezquita o lugar de adoración que tenían los musulmanes. Cuando el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada, estaba en plena construcción de ella, Ammar puso su gran esfuerzo y trabajo duro al servicio del Islam para ver erigida la mezquita bendita, lo cual fue aprovechado por el mensajero de Dios como recordatorio para que un día, durante la batalla de Sifín, al menos 200.000 musulmanes que luchaban entre sí reconocieran el bando de la verdad sobre el de la falsedad. Y así es como entonces esa señal que el profeta vaticinó se hiciese realidad y la cual sacaba a la luz el bando divino, algo que yo ya expliqué en la lección anterior. Luego de eso, más tarde, llegó a oídos del profeta la noticia de que todas las propiedades y bienes que pertenecían a los musulmanes en la ciudad de la Meca habían sido vendidos sin su consentimiento, por supuesto. ¿Y por quién había sido vendido? Por los idólatras. Y habían sido llevados a Sham los recursos o el dinero que se obtuvo por la venta de los bienes de los musulmanes en Meca. Y ahí lo que intentaban hacer con ese dinero era comprar insumos con los que Muawiyah pretendía entonces sacar provecho o comerciar. Con esto, los paganos querían mostrar su poder y presionar a los musulmanes con el mensaje final de que no podrían volver jamás a la ciudad de la Meca. También explicamos en la lección anterior de que la fe de los musulmanes en ese instante no era muy alta. Por eso tenían miedo de poder pelear frente a los infieles, puesto que con un grado tan prematuro de creencia, luego de toda una historia o toda una vida de idolatría, los nuevos adeptos a la fe del Islam no creyeron que Dios les ayudaría, sin considerar al creador del universo, siendo que esos entonces dijeron que las condiciones a las que tendrían que hacer frente a los combatientes, a los idólatras, les garantizaría la derrota segura. Hay un verso en el Corán que nos enseña que Dios es suficiente en las guerras, el cual está en el capítulo 33, versículo 25, que dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Dios hizo regresar a los incrédulos llenos de ira y preocupación sin haber obtenido el bien que esperaban. Y Dios evitó que los creyentes tuvieran que combatir. Dios es fuerte, poderoso. Cabe aclarar que para esa etapa tan prematura del Islam, los adeptos a esta nueva creencia aún realmente no tenían su fe completamente consolidada. Y eso llevó a que su fe y confianza en Dios no fuese lo suficientemente fuerte. Habían pasado aproximadamente unos 15 años desde que llegó el Islam, y para ese entonces, aún el profeta no permitía que los musulmanes se defendiesen de los abusos de los idólatras, quienes les perseguían. Es por eso que los creyentes en el Islam para ese entonces no tenían ninguna experiencia en asuntos de defensa ni guerra en lo absoluto, por lo que ellos se dijeron a sí mismos que eran absolutamente imposible de que ganasen la guerra impuesta por los infieles. El profeta dijo que no querían ir a la guerra, pero era necesario el ir y recuperar su propiedad y derecho, algo con el que todos los musulmanes estuvieron de acuerdo. Sobre todo porque, como bien era sabido, la caravana que se dirigía para el Sham, o lo que hoy conocemos como Siria, no era una expedición militar, sino comercial, algo que podía garantizarles entonces que entre sus integrantes no habría una cantidad importante de guerreros. Cuando se fueron, los hipócritas de Medina enviaron un mensaje a los politeístas de la Meca. Entre ellos estaba un hombre conocido como Abu Jahl,
quien era uno de los enemigos más importantes del Islam y con el cual se presentó un ejército de casi 1000 personas para combatir a los musulmanes. Mientras por otra parte, Abu Sufyan tomaba otra ruta para así esquivar las intenciones del grupo de creyentes quienes intentaban enfrentarle. Cuando los musulmanes fueron a buscar a Abu Sufyan, no le encontraron, razón por la que quisieron regresar, pero se toparon con Abu Jahl y su ejército de casi 1000 hombres, quienes les esperaban listos para combatir con provisiones, armas y una sed por luchar y combatir de forma directa al profeta Muhammad y a sus seguidores. Si Dios Todopoderoso no hubiese ayudado a los musulmanes en ese momento, la mayoría de ellos hubieran huido. En la Sura 8 del Corán se menciona que Dios hizo que los musulmanes vieran muy poco del ejército de Abu Jahl, por lo que sintieron que podrían ganar, mientras que el ejército de Abu Jahl subestimó al ejército musulmán, razón por la que no se esforzaron mucho, puesto que pensaban que su victoria era segura. Dios ha descrito este milagro en el Corán, como dije, en la Sura 8, aleya 44, que dice: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Y cuando os encontrasteis con ellos, os hizo que le vieseis poco numerosos, y os hizo poco numerosos a los ojos de ellos, de manera que sucediese lo que Dios había decretado, pues hacia Dios remiten todos los asuntos. Los dos ejércitos se enfrentaron, el del profeta y el de Abu Jahl. Sin embargo, es sabido que el verdadero Islam nunca inicia una guerra, pues esto no está permitido. Lo único que está permitido es contraatacar cualquier ofensiva. En otras palabras, solo está permitida la defensa legítima. Fue así entonces que el ejército de Abu Jahl trató de iniciar una guerra a todas costas, mientras que en ese instante el profeta no permitía que se diera comienzo a ninguna batalla en nombre de los musulmanes. Fue así que el profeta dijo: no lucharemos hasta que empiecen. Esta orden de no comenzar la guerra es una de las leyes de los seguidores de la escuela del Ahlul Bayt, la paz de Dios sea con ellos, o chiitas, ya que esto era propio de la orden y del comportamiento del profeta. Y es por esto que también se puede ver tal comportamiento en la familia del profeta Muhammad, o llamados Ahlul Bayt, quienes obedecieron perfectamente la sunna o tradición del profeta del Islam. Una de las razones por la que los musulmanes no dan inicio a una guerra es que hasta que no nos veamos obligados a hacerlo, se intentará por todos los medios evitar el dar pie a ello, tanto como sea posible. Y esto porque el sentido básico de que cuando una guerra se desencadena, el daño será mucho, llevando por ejemplo a la muerte a muchas personas inocentes, y con ellos más bien también se estaría perdiendo la oportunidad de guiar a quienes están atacando a los musulmanes o al Islam como tal. Muchos niños pierden a sus padres, muchas casas se quedan destruidas y sobre todo porque siempre existe un gran riesgo de que hayan daños colaterales en la que las personas justas se ven afectadas. Es por ello que en la medida de lo posible, el Islam siempre evita comenzar una guerra. El profeta y Amir al-Mu'minin Ali nunca quisieron comenzar una guerra. El primer consejo del profeta y del príncipe de los creyentes, o Amir al-Mu'minin Ali, en toda guerra fue que no se debía jamás comenzar batalla alguna, hasta que el enemigo haya comenzado con el ataque, intentando hasta lo más posible utilizar el diálogo y la guía. Cuando gobernaba el príncipe de los creyentes, el imam Ali, algunos de los compañeros de Muawiyah vinieron y saquearon algunas aldeas o ciudades. Fue así como Amir al-Mu'minin Ali envió a uno de sus compañeros, cuyo nombre era Maqil bin Qais, y este le dijo: ve y castiga a estos saqueadores. Pero, aunque hayan saqueado, cuando los alcances, háblales y diles que se rindan. No empieces una confrontación bélica, sino hasta que ellos la comiencen. Entre paréntesis, este hombre, Maqil bin Qais, es aquella persona cuyo hijo fue uno de los compañeros del imam al-Hussein y fue martirizado en Karbala. El mismo Maqil fue martirizado en el año 43 de la Hijra. Continuando con el relato, Maqil fue e hizo su trabajo y ganó.
y escribió una carta al príncipe de los creyentes, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, para informar lo sucedido, donde cuenta que, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, seguimos tu camino y tu orden, es decir, no dimos inicio a ningún enfrentamiento. Fue lo mismo cuando ocurrió la guerra de Yamal, la cual fue una guerra que ocurrió entre una de las esposas del profeta, vamos a nombrarla, Aisha, y Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Cuando Aisha quiso pelear, Amir al-Mu'minin dijo: uno de los jóvenes debería ir y leer el Corán para el ejército enemigo. Esto se hizo así porque el imam Ali, la paz de Dios sea con él, quería hacer comprender a Aisha y sus seguidores que ellos, el ejército de los seguidores de Ali, no tenían para nada la intención de luchar. Cuando el joven recitador del Corán, cuyo nombre era Muslim, quiso ir a donde el ejército contrario, el imam Ali le dijo: si vas y le recitas el Corán, te dispararán con flechas. Entonces Muslim tuvo miedo y preguntó: ¿realmente me van a matar? A lo que el imam Ali dijo: sí, te dispararán. Por lo que Muslim dijo entonces: ¿es posible que me exoneres de que vaya? Y el imam Ali dijo: sí, claro. Otro punto importante acá, y que es muy importante que entendamos sobre la guerra, y puntualizo, según la ética y moral tanto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib y el Ahlul Bayt alayhi salam, es que no obligan a nadie a hacer algo. En Karbala, por ejemplo, cualquiera que quisiese ir al campo de batalla tenía que rogarle al imam al-Hussein alayhi salam para poder ir, ya que este honorable nunca obligó a ninguno de quienes le acompañaban a ir al combate. El imam al-Hussein jamás le dijo a nadie que debía ir a la guerra. Continuando con el relato, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam dijo de nuevo: una persona debe ir y leer el Corán para ellos, solo que debe saber que quien quiera que vaya tiene una gran posibilidad de ser fusilado y martirizado. Es así como el recitador del Corán, desde joven que ya nombramos y que se llamaba Muslim, se levantó de nuevo y dijo: Señor, yo mismo voy. A lo que Amir al-Mu'minin dijo: si vas, definitivamente te convertirás en un mártir. Entonces Muslim le respondió: me gustaría sacrificarme por ti. Fue así como entonces valientemente fue y se paró frente a Aisha y leyó el Corán, por lo que entonces Aisha inmediatamente ordenó que le disparasen. Repito de nuevo, una de las reglas importantes para la guerra, tanto por parte del profeta y Amir al-Mu'minin, es evadir la guerra tanto como sea posible. En los libros históricos se mencionan diferentes datos en relación a la cantidad de compañeros del imam al-Hussein alayhi salam en Karbala. Unos dicen que eran entre 70 y 200 personas. En el caso del ejército de Yazid, se han mencionado entre 18.000 y hasta 30.000 personas. Uno de los compañeros del imam al-Hussein, cuyo nombre era Zuhair, le dijo al imam: oh hijo del mensajero de Dios, Shimr está a mi alcance. Si disparo, puedo matarlo. Y es que, aunque el ejército de Yazid tenía rodeado al imam al-Hussein y a sus compañeros, el imam no permitió que Zuhair atacase y en referencia a esto dijo: no somos de aquellos que inician una guerra. En la batalla de Badr el profeta dijo: no somos los iniciadores, los invitamos más bien a no cometer injusticias. No pelearemos con ustedes hasta que tengamos que hacerlo. Es así que, con base en la línea del relato, los paganos le dijeron a Abu Jahl, quien era su comandante, justo cuando estaban frente a los musulmanes que iban detrás de Abu Sufyan, lo siguiente: Abu Jahl, ellos saben que van a perder y es por eso que dicen que no van a iniciar la batalla. Pues así entonces lucharemos. Fue cuando 3 personas vinieron y se pararon frente al profeta, 2 hermanos con su hijo. Ellos eran el padre, el hermano y el tío de Hind. Hind es la mujer que cometió uno de los peores actos que puede hacer cualquier persona aún caído en la batalla. Un sacrilegio al cuerpo de cualquier ser humano fallecido, y es ella quien abrió vilmente el cuerpo del tío del profeta Muhammad, Hamza, la paz sea con él, y sacó su hígado para comérselo luego. Hind era la madre de Muawiyah y era conocida en la sociedad de la Meca como una prostituta, razón por la cual nadie sabe quién es el verdadero padre de Muawiyah. El odio de Hind, como de Abu Sufyan y posterior el de Muawiyah, era muy conocido y evidente. Era tal que lo único que ella deseaba era vengar la muerte de su hermano, padre y tío, llevándola a cometer tan cruel y espantoso acto contra quien era uno de los más amados del mensajero de Dios. Acto
que es condenado por el Islam, especialmente frente al trato de quienes caen en combate. Aquí es bueno pensar en el hecho de que Dios creó al ser humano y le dio el derecho de elegir ser buenos o malos, razón por la que algunas personas han llegado a ser las mejores y otras las peores dentro de toda la humanidad. Podemos comparar a la luminosa señora Fátima Zahra, señora de las mujeres de la creación, con Hind, cuando Dios dijo a sus ángeles: «Oh mis ángeles, oh habitantes de mis cielos, ciertamente no creé el inmenso cielo, ni la extendida tierra, ni la luminosa luna, ni el refulgente sol, ni astro que orbita, ni mar que fluye, ni barco que navega, sino únicamente por el amor a estos 5 que se encuentran bajo el manto». El fiel arcángel Gabriel preguntó: «Oh Dios, ¿quiénes se encuentran debajo del manto?». Dios en respuesta dijo a Gabriel: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. Ellos son Fátima, el padre de Fátima, el esposo de Fátima y los hijos de Fátima. Como podemos ver, la señora Fátima es el centro de toda bondad. Pero cuando queremos nombrar a los peores enemigos del Islam en la época del profeta, no cabe duda que fueron esos primeros en luchar contra el profeta en la batalla de Badr. Esos mismos que nombramos el padre, el hermano y el tío de Hind, así como el hijo de Hind, Muawiyah, que también es uno de los peores y más crueles de la historia, dando por consiguiente al hijo de Muawiyah y entonces nieto de Hind y Abu Sufyan, ni más ni menos que el perverso Yazid. Les contaré la continuación de la historia de la batalla de Badr. El padre, el tío y el hermano de Hind se presentaron frente al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada, y le dijeron: «Envía a 3 personas a luchar contra nosotros. Queremos comenzar la guerra». Es como entonces el profeta envió a Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, a Hamza y al primo de Amir al-Mu'minin, Obeida. Esos 3 personajes se enfrentaron a los parientes de Hind. Es como entonces el hermano de Hind se enfrentó a Amir al-Mu'minin y el imam Ali le mató. Se ha mencionado en la historia que cuando Amir al-Mu'minin se paró frente al hermano de Hind, no le dio tiempo para hacer nada. Fue entonces que el honorable Hamza, la paz sea con él, hizo lo mismo, pero con el padre de Hind. Mientras que el combate de Obeida con el tío de Hind duró un tiempo más, en el cual ambos se golpearon con sus armas. A pesar de ello, Obeida lo mató, ganando el combate, pero resultó muy herido, sangrando profusamente, razón por la que fue martirizado y convirtiéndose así en el primer mártir de las guerras islámicas. Recordemos que los primeros mártires del Islam fueron el padre y la madre de Ammar, quienes fueron martirizados bajo las torturas de los idólatras de la Meca. Pero Obeida fue el primer mártir durante la guerra. Antes de que la batalla aconteciera, ocurrió un milagro y en el momento en que inició, otros 3 milagros sucedieron. Por supuesto, a pesar de que los musulmanes se estaban desenvolviendo con soltura y fluidez en su defensa, estos estaban preocupados de perder, debido a que, como hablamos, tenían una fe débil, especialmente por la inmadurez de su creencia, la cual era muy pronta como para esperar los resultados fehacientes en torno a la plena fe y confianza en Dios. Es cierto que el profeta dice en nombre de Dios, y Dios basta a los creyentes para luchar. Es decir, Dios, en este campo de batalla, hizo que los creyentes no pelearan y les concedió la victoria. Sin embargo, cabe señalar que el número de tropas enemigas era muy grande, y para agravar la situación, entre los nuevos musulmanes también habían hipócritas que constantemente intentaban inducir la desesperación y la deserción. En esta batalla consta un relato de Omar, quien dice lo siguiente: «Mientras estaba parado detrás de los combatientes, encontré un arma, la cual era una espada o un garrote. Y en eso de repente vi a un combatiente muy anciano de entre las filas de los idólatras, el cual estaba exactamente junto a mí. El nombre de este anciano era Naufala. Fue así como me le escapé, yéndome un poco más lejos, y vi que Aaz bin Said, y quien es pariente de Uthman, estaba parado a mi lado. Y este,
Cuando quiso venir hacia mí, nuevamente me escapé. Pero en eso, mientras huía, volteé mi vista hacia atrás para ver si todavía me perseguía. Pero en eso vi a Amir al-Mo'minin matarlo. El primer milagro ocurrido justo antes del comienzo de la guerra fue que los musulmanes pudieron subestimar a los politeístas, al creer que su número era reducido. El segundo milagro es cuando el profeta oró y los ángeles descendieron, y cuando esos descendieron, con solo su presencia en todas partes en forma de combatientes musulmanes, fue lo suficientemente reconfortante para que aquellas personas religiosas y los creyentes fortalecieran su fe. El tercer milagro dio lugar cuando el mensajero de Dios recogió un puñado de tierra. Y acá voy a resaltar que con base en esta historia se han narrado dos hechos. El primero es que se cuenta que el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su bendita descendencia, tiró la tierra. Y la otra es que sopló la tierra hacia sus enemigos. Entonces, luego de eso dijo: que esto sea desagradable a sus caras. Este milagro hizo que esa tierra, en forma de polvo, llegase a los ojos de los enemigos, causando gran revuelta en ellos y generando un caos que desorganizó sus filas. El significado de este acto milagroso, el de llevar un puñado de tierra que alcanzase todas las caras y ojos de los enemigos, es que la cantidad de enemigos debía ser un motivo de preocupación para los musulmanes, ya que el profeta, con el permiso y el poder divino, estaba con ellos en todo momento y tendrían el éxito garantizado. Dios Todopoderoso tiene un verso en el Corán el cual habla sobre esa acción que llevó a cabo su enviado y que podemos leer en el capítulo 8, versículo 17, el cual dice: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. No erais vosotros quienes le matabais, sino Dios quien les mató. Oh profeta, ni eras tú quien lanzaba cuando lanzabas, sino Dios quien lanzaba, para otorgar a los creyentes una recompensa de su parte. En verdad, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Este versículo que dice: oh profeta, ni eras tú quien lanzaba cuando lanzabas, sino Dios quien lanzaba, el cual, sabemos, está relacionado directamente al incidente que ya mencionamos, de cuando el profeta lanzó o roció tierra a sus enemigos y este entró a sus ojos. Llegó a estar muy clavado de forma perpetua entre los recuerdos de todos los musulmanes, puesto que esto fue un milagro que permitió el triunfo de ellos. Años más tarde, cuando tuvo lugar la guerra de Yamal, aquella que fue incitada por Aisha en contra de Amir al-Mo'minin, esta, quien fuese esposa del profeta, quiso debilitar la moral del ejército del Imam Ali. Fue así que Aisha, trayendo a su memoria este milagro del profeta, intentó emularlo, recogiendo un puñado de tierra del suelo y arrojándoselo a los seguidores del Imam Ali. Pero el Imam Ali le respondió de la siguiente manera: oh Aisha, ni eras tú quien lanzaba cuando lanzabas, sino Satanás quien lanzaba. En otras palabras, Aisha quiso hacer esto para que los compañeros de Amir al-Mo'minin tuviesen miedo y se dijeran entre ellos que a causa de la tierra que entraría a sus ojos, ellos iban a fallar en el combate y perder, tal como ocurrió con el milagro del enviado de Dios. Por lo que de inmediato, ante este fallido intento de Aisha, por hacer algo que solo por el permiso de Dios el profeta pudo efectuar con un buen resultado, es que el príncipe de los creyentes, Ali, le dijo: cuando lo lanzaste, no fuiste tú quien lo tiró, sino Satanás. ¿Cómo saber quién decía la verdad? Es fácil poder dilucidar en dónde está la verdad. Y que cuando el profeta arrojó la tierra, esta en forma de fino polvo entró en los ojos de todos y luego los musulmanes, gracias a esto, ganaron con poder. Pero cuando Aisha arrojó la tierra, sus seguidores fueron completamente derrotados en 4 horas. En otras palabras, si se suponía que el favor de Dios estaba en esto, o sea, en la acción de Aisha de tirar tierra a los seguidores de Ali, ello debió haber hecho efecto y por lo tanto habrían ganado, como señal de conquista y victoria gracias al favor de Dios.
Pero todo lo contrario ocurrió, trayendo la evidencia de que el bando de Aisha estaba en el camino contrario a Dios, exaltado sea. Siguiendo con el relato, ¿cuál fue el tercer milagro? El tercer milagro fue Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. En otras palabras, es que el imam Ali acabó con todos los comandantes enemigos uno por uno, siendo que entonces los compañeros del profeta dijeron: en las guerras comprendimos por qué Dios Todopoderoso dice: Dios en este campo de batalla hizo que los creyentes no pelearan y les concedió la victoria. Y es que así aprendimos del profeta que, cuando Dios dijo que en este campo de batalla hizo que los creyentes no pelearan y les concedió la victoria, esa victoria la concedía por medio de Ali ibn Abi Talib, el príncipe de los creyentes. En otras palabras, esto era la síntesis de aquello que el profeta pregonaba cuando dijo: en la ocasión que envía a Amir al-Mu'minin Ali con vosotros por parte de Dios, era el imam Ali, suficiente para vosotros en las guerras. La batalla de Badr terminó muy pronto, culminando con la muerte de 70 idólatras. De estos 70 muertos, 35 fueron acabados por Amir al-Mu'minin. El sabio Sheikh al-Mufid escribió los nombres de estas 35 personas en su libro, el cual reporta ese incidente. Algunos de esos caídos por parte del bando enemigo de los musulmanes se encuentra la familia de Talha, los cuales los más relevantes es un tío y su hermano. Algunos familiares de Uthman, familiares de Abu Sufyan y de Muawiyah, estos que luego lucharon contra Amir al-Mu'minin, los mismos que habían sido derrotados por el mismo imán previamente, y la cual era una de las razones de su odio enraizado. El hecho de que ellos deseaban vengarse de la muerte de esos familiares, a pesar de supuestamente ser creyentes en el Islam, demuestra que nunca fueron verdaderamente seguidores de la fe musulmana, queriendo, en cada momento posible, distorsionar el mensaje del Islam, las palabras del mensajero de Dios, ir contra Ali, matar a la hija amada del profeta, causar daños tremendos a los musulmanes y posteriormente llevar a este credo a vivir lo que hasta hoy vemos, una interpretación errónea del mensaje de Dios, y evocar a la época más oscura y la versión más indolente, mediocre y espuria del Islam de los hipócritas, ese que es evocado desde muchos púlpitos hasta hoy día. Seguiremos con este curso en la siguiente lección. Hasta pronto.